Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a ponernos en oración para iniciar este tiempo de la predicación de la palabra de Dios. Dios mío, Padre bueno, Padre todopoderoso, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, por esta oportunidad que nos da, Señor, de ser instruidos, de ser orientados a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, disponemos nuestra mente y nuestros corazones para recibir de ti, Señor, lo que tienes para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo entendimiento y discernimiento de tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que seamos capaces y entendidos, Padre, para llevar tu palabra a la práctica en nuestro día a día, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos edifica, nos conforta, nos consuela y nos hace crecer cada día más en ti. Yo te pido por cada uno de nosotros, Señor, los que vamos a escuchar esta palabra, para que la podamos hacer viva, Señor, para que la podamos escuchar, entender, pero sobre todo para que la podamos vivir. Y una vez que la hayamos vivido, Señor, la podamos seguir compartiendo, Padre, porque tu palabra permanece para siempre. Gracias, Dios mío. Úsame, Señor, como un vaso de honra. Úsame, Padre Santo, que en mis labios, Padre, fluya tu palabra, porque es tu palabra y no la mía, Señor. Que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén atentos, Señor. Quita todo estorbo y todo tropiezo, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que estemos alerta al mensaje que hoy tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada persona que pueda escuchar este mensaje en el tiempo que tú así lo dispongas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. El mensaje de la noche de hoy lleva por título: Lo que es de Dios permanece para siempre. Y quisiera definir qué es permanecer. En el diccionario dice que permanecer es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Entonces podríamos decir que lo que es de Dios se mantiene, está en un tiempo determinado. ¿Cuál es este tiempo? Siempre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 5, versículo 34 al 42. Y en este texto que vamos a leer, vamos a identificar 3 principios que todo cristiano debe conocer. ¿Cuántos de los que estamos escuchando somos cristianos? Amén. Entonces, en el día de hoy vamos a identificar 3 principios que cada uno de nosotros debe conocer. Mientras usted busca el texto allí en su Biblia, yo quiero ir contextualizando, ¿ok? Entonces, para entrar en contexto, podemos decir que el pasaje que vamos a leer se desarrolla en el tiempo en que los apóstoles comienzan a predicar sobre la resurrección de Cristo en Jerusalén. Ya había descendido el Espíritu Santo en Pentecostés y, como dice en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Entonces, con ese contexto, ya podemos ir entrando en lo que es la lectura del pasaje, aunque también podemos agregar que si los fariseos fue el grupo que más oposición mostró a Cristo durante su ministerio, y eso lo podemos evidenciar en los evangelios, el grupo de los saduceos se opusieron a lo que después de su muerte se predicaba, es decir, la resurrección de los muertos, ya que los saduceos no creían en la resurrección, ellos negaban la resurrección. Y una vez que el Señor Jesús es crucificado y resucita, ¿verdad? Los apóstoles predicaban la resurrección. Entonces chocaban mucho con los fariseos. Ahora sí,
Con esta introducción ya vamos a proceder a leer la palabra de Dios en Hechos 5 del 34 al 42 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. Podemos decir entonces que allí estaban los sacerdotes que pensaban que el alboroto en Jerusalén se había acabado con la crucifixión y muerte de Jesús. Pero sucedió todo lo contrario. Las calles estaban llenas de enfermos en sus camas, esperando a que pasara Pedro para ser sanados. Y venían más enfermos de localidades vecinas, de los pueblos cercanos, y los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, se multiplicaban de maneras asombrosas. Llama aquí la atención la intervención de un erudito de la ley que gozaba de mucho respeto del pueblo. Y más que eso, dice la palabra que era venerado por el pueblo, Gamaliel, a quien cuando nombramos enseguida nos viene a la mente que fue el maestro de Pablo. Y ciertamente fue así. Gamaliel habla de dos líderes sociales, Teudas y Judas el Galileo, a los cuales se le habían unido bastantes seguidores, pero una vez que murieron, fueron dispersados y su causa se apagó. Así que Gamaliel aplica esta lógica para los apóstoles y lanza el primer principio que quiero destacar. Principio número 1. Lo dice el versículo 38. La obra de los hombres se desvanece. Yo te invito en esta tarde a que subrayes, a que resaltes esta parte de las Escrituras en tu Biblia. En el versículo 38 está el primer principio del cual vamos a estar hablando. La obra de los hombres se desvanece. Y yo sé que quizás muchos de ustedes podrán estar pensando en muchas obras o en muchos grupos religiosos que no son de Dios y han permanecido a través del tiempo. Pero hoy el Señor está tratando contigo y conmigo de manera personal y nos está diciendo: iglesia, la obra de los hombres se desvanece. Porque a veces en nuestra actitud piadosa y de amor, la cual no pongo en duda, queremos iniciar obras o acciones que han nacido en nuestros propios corazones y no en el corazón de Dios. Y comenzamos proyectos que, como son obras buenas, ni le consultamos al Señor. A veces ni siquiera los ponemos en oración. Y puede ser muy buena la iniciativa, puede estar llena de muy buenas intenciones, pero si la obra o lo que vamos a hacer no viene de la mente y el corazón de Dios, se va a desvanecer. Teudas y Judas tenían buenas intenciones para su pueblo. Bueno, al menos sobre Teudas, el texto no dice mucho y los historiadores no se ponen de acuerdo si este Teudas
Era un Teudas que se hacía llamar un profeta y se hizo de unos seguidores y les prometía que iba a abrir el río Jordán. Este Teudas era conocido como un profeta o magos, o si el Teudas de este texto que cita Gamaliel era un cabecilla rebelde. Pero igual, en cualquiera de los dos casos, sea uno o sea el otro, el Teudas al que se refiere Gamaliel, sencillamente su causa no prosperó y este es realmente el punto. Se sabe un poco más de Judas el Galileo, que se resistió al censo romano y que en su causa decía: solo Dios es verdadero gobernante de Israel, y se negaba a pagar los impuestos. Su causa era buena, no era mala. Y decía una verdad: solo Dios es verdadero gobernante de Israel. Pero aunque su causa era buena, él no fue llamado a eso. Él no fue llamado por Dios a la rebelión. Pereció él y toda su obra se desvaneció porque era obra de hombre. Entonces tenemos el primer principio: la obra de los hombres se desvanece. Y de esta manera pasamos a tocar el segundo principio, que lo podemos encontrar en el versículo 39. Si la obra es de Dios, nadie la destruye. Dios es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, el soberano de toda su creación. Vamos a leer lo que dice el libro de Daniel 2, 21-22 acerca de Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Nadie puede resistir su voluntad. Dios hace como quiere. Y vamos a citar varios textos de las Escrituras donde nos habla de las maravillas que hace Dios. En el Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¡Wow! En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Y este me encanta, Job 42:2. Me encanta en la versión, la Biblia de las Américas, me parece maravilloso. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¡Wow! ¡Qué belleza! O sea, qué grande y poderoso es nuestro Dios. Dejémonos usar por Él. Pidámosles a Dios que nos use como instrumento de honra para hacer su voluntad aquí en la tierra. No emprendamos nada que no esté alineado con su buena, agradable y perfecta voluntad. No seamos rebeldes a sus propósitos, ni nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Ahora, si el Señor te mandó a hacer algo, si te estás moviendo bajo la voluntad de Dios, no importa lo que vean tus ojos físicos. El Señor está contigo, haciendo a través de ti lo que Él quiere y como Él lo quiere. Y por tanto, Dios te va a respaldar. Porque si la obra es de Dios, que dice el principio número 2, nadie la destruye. Así que sigue adelante, no te detengas, que Dios está contigo. Todo lo que vayas a emprender, debes ponerlo delante de la presencia de Dios. Que sea Dios quitando todos nuestros planes y dejando solamente a que se haga su voluntad. Pero debemos también saber algo. Bueno, yo sé que tú lo sabes, que cuando vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado, nos vamos a encontrar con la oposición de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es nuestro enemigo y quiere destruir todo plan de Dios. Si usted piensa que va caminando en dirección a Cristo y no siente la oposición del diablo, es porque va en dirección contraria. Si usted va caminando hacia el enemigo, usted no va a sentir ningún tropiezo, porque eso es precisamente lo que quiere el enemigo. Pero si va caminando en dirección a Dios, créame que el enemigo, Satanás, se va a levantar
porque Él se levanta contra toda obra que es de Dios. Pero su palabra, la palabra de Dios dice, más poderoso es Cristo que el que está en el mundo. Vamos entonces a tocar el principio número 3, que dice, mantén el gozo en medio de la prueba. La palabra de Dios en el Salmo 34:19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo que quiere decir que nuestra victoria está segura en Cristo, porque Él nos librará de todas nuestras aflicciones. No dice de algunas, no dice de las más fuertes, no dice de las más pequeñas, sino dice de todas nuestras aflicciones. Gloria a su nombre. El Señor ya le había advertido a los discípulos cuando les dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Todos vamos a pasar por pruebas en algún momento de nuestras vidas, unas más fuertes que la otra. Es un hecho, es una verdad. Por eso es importante conocer este principio. Mantén el gozo en medio de la prueba. Pablo decía, regocijaos. Y decía, otra vez lo digo, regocijaos. Hacía mucho hincapié en eso. En cualquier situación que estemos viviendo, debemos mantener el gozo. Podemos ver en el texto, en el verso 40 y 41, que después de recibir los azotes, los discípulos salieron ¿cómo? O sea, estaban recibiendo un castigo físico y no habían hecho nada malo, sino al contrario, estaban predicando la palabra del Señor y fueron azotados. Habían estado presos y luego fueron azotados. ¿Y cómo salieron ellos de esa prueba? Tristes, frustrados, desanimados. No, salieron gozosos de haber pasado por esas situaciones. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, si usted está pasando hoy por medio de la prueba, gócese en el Señor y manténgase firme en Cristo con la certeza de que pronto será librado porque Dios lo ha prometido. Solo persevere y siéntase digno por pasar afrenta por causa del nombre de nuestro Señor Jesús. La palabra de Dios en el libro de Romanos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que si el Señor utiliza la prueba a nuestro favor, y aunque a veces no podemos entender por qué pasamos situaciones tan duras, tan difíciles, tan fuertes, a veces son situaciones, devastadoras, por decirlo de alguna manera. Pero el Señor está obrando siempre tras bastidores. Y digo tras bastidores porque a veces le quitamos la mirada a Cristo y la ponemos en la prueba. Y nos ahogamos, como le pasó a Pedro cuando le quitó la mirada al Señor y puso la mirada en la tormenta, en el mar. Pero ¿qué dice las Escrituras? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que en medio de la prueba, mi hermano, manténgase firme, pero manténgase con gozo, porque tenga la certeza de que el Señor está trabajando en usted, de que el Señor va a hacer grandes maravillas en usted y en mí después que salgamos de la prueba. Y ya para finalizar, me apasiona la forma en que termina el pasaje en el verso 42. Vamos a leerlos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de todas las dificultades que habían tenido, los discípulos no cesaban de cumplir con su asignación, con lo que el Señor les había dicho que hicieran. No cesaban de predicar la palabra. Los discípulos fueron intimados a guardar silencio. Después que los azotaron, dice el versículo 40, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los dejaron en libertad, pero los condicionaron.
Les vamos a dejar salir, me imagino que le dijeron, pero ya no hablen más de Jesús. Pero a pesar de eso, a pesar de haber sido castigados físicamente, amenazados, ellos investidos con el poder del Espíritu Santo no guardaron silencio. Y hoy el enemigo sigue tratando de que guardemos silencio, de que nos callemos la verdad de la palabra. Pero tú como buen ministro de Dios, sigue anunciando al mundo la buena noticia de salvación, a tiempo y fuera de tiempo, porque el regreso de nuestro Señor está a las puertas. Cristo viene pronto. Aleluya. Recordemos siempre entonces estos 3 principios que el Señor nos ha enseñado hoy. La obra de los hombres se desvanece. Si la obra es de Dios, nadie la destruye, y mantén el gozo en medio de la prueba. Que mi Dios los bendiga y que su palabra se haga vida en nuestros corazones. Dios te bendiga y Dios te guarde.